Hola, somos estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú, de la Facultad de Derecho. El curso de contratos, hoy explicaremos sobre el contrato de permuta y el contrato de mutuo. Le doy el pase a mi compañero Peña. Muy bien, consiguiendo con la exposición, encontramos, si bien es cierto, el contrato de permuta, en el cual para entender de ese contrato tenemos remontarnos a su origen, que si bien es cierto, el contrato de permuta es uno de los contratos más antiguos que existen, si bien es cierto que se encuentra en el derecho romano. Antes, si bien es cierto, se usaba el dinero, pero básicamente este contrato lo que convierte era el trueque de los bienes directamente. Para esto encontramos su evolución y la vigencia que encontramos actualmente en el Perú. Durante la Edad Media, los juristas retoman esos conceptos romanos y lo adaptan, permitiendo que la permuta siga siendo reconocida legalmente. Aunque si bien es cierto, en la Edad Moderna la compraventa gana más popularidad, ya que viene a intervenir lo que es el dinero, la permuta se mantiene vigentemente en el Código Civil Latinoamericano y en el Perú, en el Código Civil, en el artículo 1602 y 1603. Aunque no se usa con mucha frecuencia, hoy en día sigue siendo completamente válido y útil para sus contextos específicos. Para esto, en su definición, y hay ciertas características principales entre este contrato, ¿no? En el contrato de permuta, si bien es cierto, como ya hablé anteriormente, se define como aquel por el cual dos partes acuerdan intercambiar sus bienes. No hay dinero en el por medio, pero lo que lo diferencia de la compraventa es de que estos bienes deben ser de igual peso para que haya un balance entre ambos. Si bien su naturaleza es de cambio natural, si bien cierto, es bien por bien, hay algunos casos en los cuales aparecen comparado con la compraventa, en la cual marca la diferencia la ausencia de dinero como elemento principal del contrato. La relación con la compraventa, si bien es cierto, como ya hablé, aunque sean distintos, la ley permite aplicar estas reglas de compraventa a la permuta, siempre que no cambie su esencia natural. Por eso decimos de que la permuta tiene autonomía, pero también apoyo legal. También entre estos encontrar sus requisitos, que son el consentimiento, en la cual ambas partes tienen que ceder consentimiento, y ganas para obrar. El objeto, que son los bienes a ser lícitos, determinados, determinables y estar dentro del comercio. Y causa, que debe exigir una razón legítima para hacer el intercambio. Si antes también recalcar que entra el tema de la capacidad, que es que los participantes deben tener la capacidad legal para contratar y disponer de estos bienes, ¿no? Por consiguiente, encontramos que la permuta también se le puede atribuir ciertas características de la compraventa, como es el dinero, ya que sí se puede dar dinero más el bien. Un ejemplo claro es, por ejemplo, dar un carro más una suma de dinero para obtener uno mejor, así equivalendo todos los bienes y su valor, ¿no? Eh, Otro punto a tomar en cuenta es que las formalidades es según el bien. Si se trata de los bienes muebles, como un televisor o un celular, este contrato puede ser simplemente verbal. Sin embargo, si hablamos, por ejemplo, un poco más extremo, como son los terrenos o los Ya, autos, se necesita una escritura pública, e inscriptible en registros públicos, ¿no? bueno, Ante esto, ahora eh, hablaremos sobre lo que es el caso de permuta. En este caso, nosotros tenemos al señor Martín Antonio Miño Perreluz y a la señora Luzmeri Velázquez Mercado. En este caso, nosotros hablaremos en donde se va a dar un intercambio de bienes, en donde el señor Martín Antonio tiene una camioneta Toyota Corolla del año 2018 y la señora Luzmeri tiene un terreno de 200 metros cuadrados en la ciudad de Lima, Cieneguía. Bueno, en este punto, los contratantes acuerdan realizar un contrato de permuta de bienes. Bueno, ahora, hablando con lo que es el señor permutante, el señor Martín Antonio Miño Perreluz, en donde él va a transferir en calidad de permuta un vehículo automotor, como ya reiteré, de marca Toyota Corolla del año 2018. Y la señora Luz Mary Velázquez Mercado va a transferir en calidad también de permuta un terreno urbano de 200 metros cuadrados. Bueno. Ahora, las partes en este caso van a acordar que el valor de los bienes es equivalente, ya que tanto como el terreno y la camioneta tienen el mismo precio. Así que después no va a haber la obligación de que haya una compensación, en este caso monetaria, ¿no? Bueno.
Por consiguiente, tenemos lo que es también las obligaciones de las partes, en donde el señor Martín Antonio está obligado a entregar lo que es el vehículo en un buen estado de funcionamiento, en el cual también la señora Luz Mary está obligada a entregar el terreno sin tener, en este caso, ocupantes. Dado y por consiguiente a todo esto en el caso tenemos de que ambas partes han pactado en reunirse el día 17 de agosto del año 2025 para poder hacer lo que es el contrato de permuta y poder tener las firmas de ambas partes. Dado a todo esto, se da con el contrato finalizado ya que ambas partes no tuvieron ningún problema al momento de acordar y haber conversado y mediante todas las obligaciones que en este caso se dieron. Ahora daré paso a mi compañero Harrison Chucas. Bueno, continuando con la exposición, hablaremos del contrato de mutuo. Nos basaremos una pequeña historia. El contrato de mutuo inicialmente fue una forma de intercambio, más conocida como el trueque. El contrato de mutuo en el derecho romano le precede al contrato de compraventa, que fue el primer tipo de comercio que utilizaron los romanos como seguridad jurídica, ¿no? En la doctrina, según Inostroza, en su libro de obligaciones y contratos, señala que el contrato de mutuo es un contrato de transmisión de dominio, donde el mutuario se compromete, se convierte en el propietario y es de lo prestado y este se compromete o se obliga a restituirlo de forma equivalente. Ahora, en nuestra legislación peruana, en el Código Civil peruano, encontramos no exactamente la definición, sino encontramos el objeto de este contrato, en el artículo 1648, en donde señala que el mutuante se obliga a entregar al mutuario una determinada cantidad de dinero o de bienes consumibles a cambio de que se le devuelva eh, o otro de la misma equivalencia o de la misma especie o cantidad. Encontramos en este contrato, en este tipo de contrato, encontramos elementos esenciales, como es la capacidad. Las partes tienen que tener la capacidad legal para poder ejecutar este contrato. El consentimiento, que es esencial, que ambas partes tienen que tener consentimiento para poder celebrarlo. El objeto del contrato, que es el bien fungible, y la causa del contrato, que tiene que ser una causa lícita. Encontramos, hablaremos de las partes, que sería el mutuante y el mutuario. Este tipo de contrato tiene características principales, como es la entrega de bienes fungibles, la transferencia de propiedades, las obligaciones de devolución. Hablamos también de la onerosidad, que puede ser gratuito u oneroso. Que es gratuito, que no se le cobra ningún interés, y el oneroso, que sí se le cobra interés en este tipo de contratos. Depende de cómo lo formulen las partes. Ahora, también se habla de la supletoriedad. Si no encontramos leyes que respalden este contrato, la podemos utilizar de otra normativa, ¿no? Ahora hablamos de las obligaciones de las partes. Las obligaciones del mutuante es entregar la cosa, de objeto del contrato, respetar los plazos, la responsabilidad por vicios y defectos, ya la responsabilidad por evicción. Si aparece una tercera persona indicando que es, que es dueño de ese bien, ¿no? O de ese dinero. También la obligación del mutuario, que es devolver la cosa de la misma cantidad y calidad, la misma especie también, el pago de intereses, si es que el contrato lo señala, y él asume los riesgos. El mutuario asume los riesgos de deterioro, de mejoras del bien entregado, ¿no? Eh, si el contrato es de mutuo, no dinerario, ahí se podría decir que asume riesgos de mejora de los bienes. Ahora, el objeto de este contrato es la transferencia de bienes fungibles, principalmente dinero o cosas que pueden ser sustituidas ya por otra de la misma especie y calidad. Ese es el objeto principal de este contrato, para tenerlo presente, para no confundirlo con otros. Ahora,
hablaremos de las cláusulas. Todo contrato tiene que tener cláusulas para darle seguridad jurídica a las partes. Por ejemplo, existen diferentes tipos de cláusulas. En este caso hablaremos de las cláusulas esenciales que identifican a las partes. Tenemos que, en el contrato tiene que estar bien identificadas las partes. Las cláusulas específicas, por ejemplo, los plazos, los medios de pago, los tipos de pago, las garantías. También hablamos de las cláusulas penales. Tenemos que establecer que ante el incumplimiento de alguna de las partes, se someterá a la vía judicial correspondiente o la vía penal correspondiente, según cómo señale o cómo se celebre el contrato. Y la cláusula de arbitraje y solución de conflicto de interés. Las partes en el contrato deben especificar, porque encontramos a veces que hay que viven en diferentes sitios y no sabemos a dónde acudir, a qué órgano jurisdiccional. Por eso debe especificarse en el contrato en dónde en qué tribunales se podrá solucionar los conflictos. Ahora, le doy el pase a mi compañero Juan Víctor Zulueta para que prosiga con la exposición. Bueno, continuando con la exposición, hablaremos sobre el contrato mutuo dinerario. En este contrato nosotros de mutuo dinerario celebran dos partes, el mutuante y el mutuario. En el mutuante tenemos al señor Daniel Guerra Sandoval y el mutuario tenemos a la señora Noemí Sánchez Zapata. Nosotros como grupo, como primer objeto del contrato, que el dinero del mutuante otorga al mutuario la cantidad de 3.000 soles para fines personales y que será devuelto de la misma cantidad con intereses. En los antecedentes, las partes manifiestan que este contrato ha sido voluntario y que constituye celebrando para formalizar el préstamo de dinero acordado con el mutuante y el mutuario con la conformidad al artículo 1648, que es de los contratos de mutuo itinerario en el Perú. Como tercer plazo, tenemos el plazo de la formalización y la devolución, que el mutuario se compromete a devolver el préstamo en el plazo de un año contado desde la fecha firmada de este contrato, y la devolución será de 12 cuotas mensuales con el importe de 250 soles con el interés de 2% del capital prestado. Y como cuarto tenemos los intereses. En este contrato oneroso con intereses, las partes acuerdan que el mutuario debe abonar la tasa de 2% sobre la capital prestado. En caso de mora, el interés del mutuario incurrirá en un interés monetario adicional al 5% mensual al saldo pendiente de interés hasta la fecha del pago efectivo. Como medio de pago, cualquier medio de pago el mutuario realice a favor del mutuante deberá efectuarse durante los medios de pago reconocidos por el Sistema Financiero Nacional. Como garantía, para asegurar un cumplimiento de garantía de obligaciones del mutuario, este contrato incluye una garantía del bien descrito a continuación, que es un televisor Smart TV 4K de 75 pulgadas de marca Samsung. Como todo contrato, y así como lo mencionó mi compañero Chévez, todo contrato tiene una cláusula penal, y en esta cláusula, por en caso de incumplimiento, el pago de cualquier cuota de interés total de la deuda del plazo estipulado, el mutuario deberá pagar la penalidad del 10% de la capital por cada mes retrasado en el pago completo de la obligación más su interés. Como obligaciones del mutuante, el mutuante se compromete a entregar la suma de dinero estipulado por la cláusula primera de la fecha de formas acordadas. Y segundo es emitir un comprobante de la entrega de dinero a solicitud del mutuario. Las obligaciones del mutuario. El mutuario se compromete a devolver la capital prestada y los intereses correspondientes en los plazos y condiciones establecidos en el presente contrato. Segundo, en cumplir los pagos con las fechas acordadas. Nosotros como décimo tenemos la legislación que aplica la resolución de controversias, que las partes acuerdan someterse a una jurisdicción tribunales en la ciudad de Chiclayo. Como décimo, disposiciones adicionales, hemos tomado las modificaciones y notificaciones. Bueno, en las modificaciones, cualquier modificación de este contrato deberá constar escrito y firmada por ambas partes. Las notificaciones entre las partes se realizan en los domicilios señalados en este contrato.
Bueno, como grupo hemos tomado unas conclusiones y su utilidad. Nosotros concluimos que el contrato de permuta es un acuerdo de las partes que intercambian un bien sin usar dinero como medio principal, aunque se puede incluir el dinero de transacción. Por otro lado, el contrato mutuo se caracteriza por la transferencia de la propiedad de bienes de los bienes fungibles, perdón, y la obligación de distribuir el equivalente. Y como para finalizar, señalamos que esta estructura permite delimitar claramente los derechos y obligaciones, especialmente de los contratos mutuos a título oneroso, donde se generan intereses que pueden dar al lugar de controversia si no están expresamente estipulados, así como está estipulado en el artículo 140 del Código Penal Civil. Bueno, eso es todo. Gracias. 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 Gracias.